acerca de la Biblia. Okay. How many? Who could tell me ¿Quién me puede decir what time we were talking about? What time period we en were qué talking tiempo about last de week? periódico hemos estado hablando la semana pasada? Which one? ¿A cuál de ellos? El tiempo de creación. We talked about, yeah, we talked about Hablamos de Josué, but where, José, pero ¿dónde cae Josué en estos tiempos? in which periódicos? time period? En estos tiempos periódicos, Is that ¿dónde it? cae? Llamado del hombre. The call of man. The call of man? Okay. Tiempo de la ley. The law. The time of the law is where we were, because Estamos en el tiempo de la ley, we haven't talked very much about the law yet. porque todavía no hemos hablado mucho acerca de la ley, But Joshua pero Josué came after Moses, vino después que Moisés, right? ¿verdad? Max taught about Hermano Joshua. Max And enseñó acerca de before that, Josué, y antes de eso, el hermano taught about Lante Moses. habló de acerca de And Moisés. Moses Y Moisés was the man that God used era el hombre que Dios usó to bring the law para traer la to the ley children of Israel. a los hijos de Israel. So that's when we moved into this time period. Es cuando ya movimos en el tiempo número 4. Okay, so we're talking about the time of the law. Estamos hablando del tiempo de la Now, ley. we're not under the law, Ya no estamos bajo la ley. so we're not going to study all in depth No about all the Old Testament no law. vamos a estudiar entonces la ley antigua del Viejo Testamento. No vamos a meternos tan profundo para estudiar la ley. There are many, many interesting things, Hay muchas cosas interesantes acerca de esa ley, but what we need to pero understand lo que queremos que emprender nosotros is the basic es thing, las cosas básicas, the foundation la fundación of the law. de la ley. Now, can anybody tell me what the foundation of the law is? ¿Quién me puede decir qué es la fundación de la ley? Anybody? ¿Alguien? Nobody? ¿Alguien? ¿Hermano? Mother Max? Jesus. Jesus? What did Jesus say was the main part of the law? ¿Qué dijo Jesús que era To fulfill the law. el focal para llenar esa ley? Huh? G? Huh? What you say? Love God and your neighbor. Amar a tu To love God with all your con heart, todo corazón right? y amar And to love your neighbor as yourself. tu vecino como a ti Jesus mismo said te amas a ti. That on these two Y en scriptures, estas dos escrituras, or these two commandments, en sorry, estos dos mandamientos, is all the law of the prophets. toda la ley de los profetas está arriba. Okay? That's what all the law was for. Para eso era solamente la ley, Was to teach para people enseñar a las to personas love God que amen a Dios and to love y their que amen a su neighbor, each other. prójimo, cada uno. Okay? What we're going to study about today Lo que les vamos a enseñar is hoy the 10 Commandments. son los 10 mandamientos. Brother, can you take this off? Nick, can you bring me the, oh, they have here, the markers? I forgot to grab them. They're back there in the drawer next. Yeah, just stick it up on the wall right there. Somebody, don't throw it away, okay? Hay que acordarnos cuando limpien la iglesia, los que limpian iglesia, no tirar los papeles. Estoy viendo yo. Yo tiro todo. Okay, so when Moses brought the children of Israel out of Egypt, Cuando Moisés sacó los hijos de Israel afuera de Egipto, he went, they went to Mount Sinai. fueron al Monte Sinai. And we talked a little bit about this Y hablamos acerca last week, or week de before, I forget, esta but unas semanas atrás. they went up to Mount Ellos Sinai, fueron al Monte Sinai and this was where God gave Moses the law. y aquí es donde Dios le dio a Moisés la ley. But the main points that he gave them Pero los puntos que les dio, los puntos focal were in the 10 principales Commandments. fueron los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés. Okay? Anybody know where the 10 Commandments are in the Bible? ¿Dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Alguien sabe? Who knows? ¿Quién sabe?
Huh? Excellent. Yeah, they're in two places there. Está en dos lugares. Ajá. Sí, está en dos lugares. Deuteronomio y Deuteronomio y Éxodos. okay. So, can anybody tell me what all the Ten Commandments are? ¿Alguien me puede decir los 10 mandamientos? ¿Lo sabe de corazón? ¿Alguien? Let's see how close we can get. A ver, ¿alguien? Tell me one. Alguien me diga uno. Huh? You love the Lord thy God with all your heart. Okay, that's one. Ese es uno. You should not have any other false gods before thee. Okay, that's number 2. 2. You should not take the Lord's name in vain. Number 3, that's good. Anybody else? You should not kill. Right. Not 4. kill. Huh? You That's should right. not steal. 5. ¿Qué más? What do you say? You should not desire the death that does not a commandment. What was that? You should not love to hate, to kill somebody. Yeah, that's not a commandment, but I think it's implied. Estás cerca, lo mismo no matarás. Huh? Hermano, next to that one, you should Yeah, not. I'm maxing that one. Yeah. No cometerás adulterio. Right. That's 6. You should love your mother. Honor your father and mother. That's right. 7. Otros. You should not lie. Lie. 8. 2 more. Dos más. Huh? Están dos más. No covenants. Exactly. Don't covet. One more. What's his name? How do you say not covet in Spanish? No codiciarás. Codiciarás. One more. La última. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No, that was, they said don't lie. No lie. Oh. They said that one. One left. ¿Ah? Remember the Sabbath day. Acordarnos el día del All sábado. right, you keep it holy. Good job. Good job. Buen trabajo. Okay, so we're going to pass these out, so Pero we'll vamos a have them all. divertir estos. Because we're going to talk Porque about vamos a hablar acerca de estos. Vamos a ver si nos puede divertir. En inglés y en español. They won't go. Oh, probably leave me one. I'd be embarrassed if I can't remember. You know, I cannot remember them in English all of them either, so. Okay, so when the children of Israel Cuando los hijos de Israel came out of Egypt, salieron de Egipto, well, let me back up. regresame para atrás. When the children of Joseph Cuando los hijos de Jacob, I'm Josué sorry. o Jacob, and Joseph all went los into hijos de Egypt, Jacob y de Josué salieron a Egipto, the Bible tells us there were about 70 people. la Biblia nos dice que había 70 personas. But when they came out of Egypt, Pero cuando salieron de Egipto, how many were there? Anybody ¿cuántos know? salían? ¿Cuántos salieron de Egipto cuando Moisés los sacó de Egipto? ¿Cuántas personas de Israel? There were at least 3 million. 3 millones. 3 millones Maybe salieron even 6 de million. Egipto. A lo mejor 6 millones de Egipto. At least 3 million people 3 millones de personas came out of Egypt, salieron de Egipto and all they had y lo único que ellos tenían, was Moses Moisés, in front of them. adelante de ellos. Whatever they thought was right and wrong in their own mind, Lo que ellos pensaron que estaba bien o mal en sus prójimos mentes o mentalidades, these people lived among the Egyptians. estas personas vivían entre los egiptos. How many different ideas ¿Cuántas diferentes ideas usted creen que ellos tenían? of right and De wrong bien y mal do you think they had? ellos tenían, ustedes piensan. Yo digo que muchas, porque eran 3 million people, that's a lot of different ideas, 3 weren't millones de personas y esos son
We got about 30 people here today, 28 or something like Tenemos that. 28 o 30 personas aquí And we have a lot of y ideas tenemos muchas of ideas, what's right and wrong. lo que pensamos que es bien y que es mal. God knew Dios sabía that He couldn't take 3 million people que Él no podía tomar 3 millones de personas out of de Egypt afuera de Egipto and not give them some kind of guidelines y to no darles follow. unas guías para seguir. Okay? He had to have a guideline to follow. Él quería que tener una línea para So seguir. this is where the law began. Y esto es donde comenzó la ley. So we have to understand So, queremos que comprender that it wasn't a democracy. que no era un tipo Anybody know what a democracia. Gracias. Okay? Do you know what a ¿Ustedes democracy saben qué es is? una democracia? Huh? No saben. Ok, pero no. Raise your hand if you know what a democracy Si is. usted sabe, levante sus manos. Huh? A democracy Una democracia is when the people es decide cuando la persona decide who's going to be their leader. quién va a ser su líder. And the people Y decide la persona decide through those leaders entre ese líder what the rules are going to be. qué son las reglas. Now you got 3 million people Ahora tenemos 3 millones de personas just came out of que Egypt. acaban de salir de Egipto. You imagine if they tried to Imagínense decide si themselves? tratan ellos mismos de decidir sus reglas. This, God has Dios nunca never established ha establecido a democracy. una democracia. Democracy means Democracia significa que el gobierno is created by the people. ha sido formado por las personas. Okay? And each person Y cada persona gets their chance recibe su oportunidad to give their opinion. para dar su opinión. God has never established Dios nunca ha establecido a democracy. una democracia. Because God does not want His people Porque ruled Dios no quiere que su pueblo by their own gobierne opinion. por sus opiniones. He doesn't want His people Él no to be quiere que governed sus pueblos sean by their own gobernados ideas. de sus propias ideas. This is why Por eso we go back to the Bible. corremos para atrás a la Biblia. Okay? We go back every time we want to decide what we should do Cada vez que queremos que decidir qué vamos a hacer and what we should not y do, qué no hacer, we go back to the Bible. regresamos a la palabra de Dios, a la Biblia. The 10 Commandments Los 10 mandamientos are so important son tan importantes because they establish porque ellos estabilizan God's ideals, las ideas de Dios, God's will. la voluntad de Dios. If we begin to understand Si nosotros comenzamos a comprender what each one of these commandments really means, qué significa cada uno de estos mandamientos, we won't need a bunch of other commandments. no necesitamos otros mandamientos. Okay? All right, so let's go. Where were my notes here? Vamos, Exodus 20. vamos al libro de Éxodo 20, versículo 1. Well, I had another one. Exodus 20 and verse 1. We're going to just begin to read them. Vamos al capítulo 20 de Éxodos, versículo 1. Now, as you're looking for it, Mientras usted lo está buscando, I want you to realize quiero que usted reconozca that these commandments que estos mandamientos, were written by God's own hand. estos mandamientos fueron escritos por la propia mano del Señor. Acuérdese. You hear what I'm saying? Oyen lo que les estoy diciendo. God reached down Dios and alcanzó wrote these commandments down, y Él escogió estos mandamientos. carved them out of the rock. Los cargó de una Himself. piedra Él mismo. Dios propio lo hizo. And I can imagine, I don't know, anybody ever seen the movie
Ten Yo me puedo Commandments? imaginar, pero yo no sé si usted me ha visto la vista de los 10 mandamientos por Moisés. If you have, Si usted sí ha visto esta película, le da un poco de idea, ¿verdad? but I can imagine Pero yo me puedo imaginar what it must have been like cómo podía ser for Moses para Moisés, to hear God speaking these para commandments, decir que Dios le estaba hablando estos mandamientos a él, and at the same y al time, mismo tiempo God is chiseling them out of the Dios stone. lo está sacando de una piedra, lo está formando letra por letra de una piedra. Let's read verse 1. Sorry, Vamos a leer el Exodus 20, versículo 1, verse Éxodo 1. 20. And God spake all these words, saying, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, I am the Lord thy God, yo soy Jehová tu Dios, which have brought thee out of the land of Egypt, que te saqué de la tierra de Egipto, out of the house of bondage. de casa de servidumbre. Thou shalt have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Now we could talk for the whole rest of the hour Podemos hablar lo demás de la hora, about that one. de nomás de ese versículo. What does that mean? ¿Qué se representa eso? ¿Qué es el significado de ese versículo? What does it mean? ¿Qué significa? What's a God? Hermano Aldo dice no alabar a un Dios ajeno, pero que mi esposo dice que es un Dios. Todo cualquier cosa que uno que hace milagros. Many people say, Muchas personas dicen, oh, that's not a God. esto no es un Dios, I don't worship it. yo no lo alabo. Okay? But before we can understand that, Pero antes de comprendernos eso, we must understand Queremos- what the word means. tenemos que comprender qué es el significado de la palabra. We could go through the dictionary Podemos buscar en el diccionario and get every definition y mirar cada definición of the word God. de la palabra, el significado de Dios. But let me tell you what it all comes down Pero to. déjeme decirle el término de todo eso. A God Un Dios is anything puede ser cualquier cosa that becomes que puede hacerse something you worship. algo que usted puede adorar. Okay? Your Yes. clothes Su ropa can be your God. puede ser su Dios. Because what does worship, Porque ¿qué significa what alabar? does worship mean? ¿Qué adorar? Huh? What does worship mean? ¿Qué es alabanza? ¿Alabanza o adorar? Adorar. Adorar. ¿Qué es el significado de adorar? Sí, hay una diferencia de alabar. Hay Y adorar. diferencia en adorar y alabar. Worship and worship, there is a difference in Spanish. There's two words, but they have a difference. Huh? She said to love another God. To love, to adore, Para amar, para adorar, to be obedient para to. ser obediente a esa Okay? cosa. Worship Alabanza means significa to give yourself dar a ti mismo to something. a algo. Darte tú mismo a algo. Literally, it means Literalmente significa this. esto. Which one? Worship. Worship. Alabanza. Alabanza está prostrado. This is what it literally means. Literalmente eso es lo que significa. Because when you worship Porque cuando God, usted alaba a Dios, you give Him a control usted le da control of de yourself. usted mismo. Okay? You put A yourself usted out. se pone allá afuera. I need you to understand. Quiero que usted Okay? comprenda, ¿ok? Because Porque, the word worship porque la palabra alabanza doesn't really mean this. no significa esto. It does for us, Sí, para nosotros es adorar, usamos nuestras manos a adorar a Dios. but it's not really where it came from. Pero no vino de eso. No salió de eso original. If we could understand, Si podemos comprender, some of you have lived
en lugares así. But if we can understand Pero si podemos comprender what it's like to live in a place, cómo es vivir en un lugar a country, o un país, or wherever, donde sea, where one person donde una persona has absolute power. que tiene solamente control, Come on now. todo el poder tiene esta persona. Can you imagine? ¿Usted se puede imaginar vivir en un pueblo que la persona tiene solamente control sobre todo? Usted, hogar, todo. You can go to some countries, Puede ir usted a unos países, and I'm sure some places even in Aún Central America, lugares en el central de some América, countries in a lo Africa, mejor también en África, where one person donde una persona has absolute control. tiene solamente el control. If they want you dead, Si ellos te quieren a ti muerto, you're dead. basta estar muerto. There's no police to help No you. hay policía que te pueda There's ayudar, no army to rescue no you. hay ejército para rescatarte, no hay nada. This is the kind of life Esta es la clase de vida that people live. que las personas vivían en And they Egipto. understood Y ellos comprendían that if that person que si esa persona, with the power con el poder que tenía, came down the street, caminaba a la calle, they had no control. ellos no tenían control de nada. Worship means Alabanza significa to accept that. que tenemos que aceptar eso. To present yourself Presentarte a ti mismo, to them. a ellos. This is where we get the expression to Eso- stick your neck out. Esto es una rama de la expresión donde podemos sacar el cuello para afuera. Yes, that's Because when they would worship them, Porque cuando ellos alababan a ellos, they were in a position estaban en una posición very easy que muy fácil for somebody to chop their head que off. alguien podía cortar su cabeza. You understand? That's what that position represents. Esa posición When postrado, como me está prostrate diciendo myself aquí, before God. cuando se postró así delante de Dios, es que si Dios quiere, le corto la It's the cabeza. same as saying, Es lo mismo como decir, my life mi vida is in your hands. está en tu mano. This is worship. Esto es alabanza. This is worship. Este es la alabanza. Amen. Now, Ahora, how ¿cómo? do we pollute worship? ¿Cómo nosotros Manipulamos. no Contaminate. contaminamos? Eso es, contaminamos alabanza. ¿Cómo contaminamos la alabanza que le damos a Dios? Come on now. When we allow something Cuando else nosotros dejamos que otra cosa that is not of que God no es de Dios, to control us. que los controle a nosotros. When we're doing something Cuando estamos haciendo that we algo know is not of God que sabemos que no es de Dios and we can't stop y no ourselves, nos paramos nosotros mismos, who's in control? ¿quién está en control? We're yielding ourselves Nosotros nos estamos postrando to another God. a otro Dios, True. Amen. sometiendo. Some people's God is money, Unas personas su Dios es el dinero, right? ¿verdad? Yes. Some people's God is their Otras hobby. personas son las cosas que les gusta hacer. But you know what? Some people's God Pero ¿saben que otras personas sus dioses son? is anger. Es el coraje, la ira. Because they let anger take over. Porque ellos dejan que ese coraje y esa ira les tome control y pueden hacer lo que ellos For them to do. hacen lo que ellos quieran hacer. Some people's God Unos dioses de personas son is bitterness, es amargura, hurt feelings, sentimientos lastimados, not forgiving. no perdonando. That is their God. Ese es su Dios. And when we allow that to Y happen, cuando dejamos que esos nos controlen o we sucedan, contaminate contaminamos our worship nuestra alabanza. because we're Porque breaking estamos the quebrando el first primer commandment. mandamiento de Dios. Okay? Some people, their God is drugs, Algunas personas sus dioses es drogas, alcoholism. alcohol. Some of us are Uno de nosotros in bondage. estamos en esclavitud. You see, when you're in bondage Porque to cuando something, está en esclavitud a algo, you're worshiping it. a usted lo está adorando. You understand me? ¿Entiende? Yeah. If something's controlling you, Si
algo lo está controlando a It's the usted, same as if it put es lo chains on mismo you, que les pongan cadenas a usted o en su cuello dragging you. y los estén Come on, we're going to do rascando. this. Vamos a hacer esto, We're going to go do that. vamos a hacer esto, lo otro. That's worship. Esa es alabanza. You understand? ¿Me entienden? Maybe you think I'm talking about too much. A lo mejor piensan que estoy hablando mucho You've acerca got de to eso, understand. pero tienen que comprender, hermanos, If we want to open the floodgates of que heaven, nosotros queremos abrir las puertas del cielo feel the power of God y pour sentir el down, poder de Dios que se derrame sobre nosotros. we cannot have another No God podemos tener otros in dioses His presence. en su presencia. Bendito. Make sure we understand. Tengan seguridad que lo sepan. Every one of us has issues. Cada uno tenemos I have issues. circunstancias o problemas entre nosotros mismos. Sometimes I wonder A veces me pongo a pensar, what's going on up here. ¿qué está pasando aquí en mi mentalidad? The difference is not La what dif- happens here. La diferencia no es lo que está sucediendo aquí, The difference is what happens here. pero la diferencia es qué pasa aquí. What happens here? ¿Qué pasa aquí? What En la happens boca here? o en los pies. What do I do about it? ¿Qué hago acerca de esto? We're human beings. Debemos ser humanos, sí. We're going to have some thoughts that Vamos a tener unos pensamientos we're troubled locos with. que a veces los dan problema. We're going to be tempted. Vamos a ser tentados. That's part of being a human Esa es being. parte de ser un ser humano. But what we do about it Pero lo que hacemos acerca de esto determines determina whether we have another si God tenemos otro Dios before Yahweh, antes que Jehovah, el Señor Jesús, Okay. Jehová. Yes. We cannot. God brought us out of El bondage. Señor nos sacó de la The esclavitud. same way He brought Israel Así la out of misma bondage. manera que sacó a Egipto de esa esclavitud. When we bring another God. Cuando traemos otro Dios, Now, I'm going to pause here for a second. voy a poner un poste por un momento, Because porque, it seems like a lot of people are afraid to talk about it. I don't porque know why. muchas But personas tienen miedo acerca de hablar acerca de esto, pero no sé por qué. there's a lot of people that worship Satan. Hay muchas personas que alaban a Satanás, Yeah. simplemente. Okay? A lot of people worship the devil. Muchas personas alaban al diablo. And we can call him whatever we want. Y los podemos llamar lo que Some quieran, people o even ponerle call him títulos como Jesus. sea. Unos se llaman todo Jesús. You hear what I'm ¿Oyen saying? lo que le estoy diciendo? Some people even call him Father. Aún le dicen Padre, Yes, that's true. But they're still worshiping the devil. pero todavía están alabando al When diablo. we turn away Cuando nosotros los retiramos, le damos la espalda from what this de says, lo que eso es, we are not no estamos worshiping God. alabando a Dios. We are allowing the devil in. Estamos dejando que el enemigo entre. Yeah. The world, the church La world iglesia, today. el mundo de la iglesia, I don't even know how many, but ni sé cuántos, the Presbyterian church I know is that La they iglesia accepted de- homosexuals de prosperidad o que as son priests, as ellos ministers. han aceptado, la iglesia católica han aceptado a sacerdotes como homosexuales en sus iglesias. I will welcome homosexuals Yo- into our church. Yo, Okay? I'm not. los homosexuales están invitados a la iglesia, a nuestra iglesia. But God doesn't open the door of His church Pero Dios no abre la puerta de su so that iglesia it could be para que contaminated. sea contaminada. God opens the door of Dios His abre church las puertas de la iglesia so that the things of the world para que las cosas can del be mundo washed away. sean limpiadas. Yes. So that the things that we worship Porque las cosas que alabamos can be washed away. puedan ser quitadas, limpiadas, Bendito. alabadas. A person who's a homosexual, Una persona que es una homosexual o lesbiana it's not just confusion. no es lo más confusión lo que tienen. Okay? This is worship of the devil. Esta es alabanza del diablo. Yes. They may not be dancing around A a lo mejor no fire están danzando alrededor de una lumbre, Doing un magic fuego, or whatever. o haciendo cosas mágicas, but it's still pero como quiera, worship of the devil. es alabanza del diablo. Okay? The same as, and I'm not just picking on Y no estoy nomás homosexuality. escogiendo los homosexuales para escoger The ese same is tipo. true Lo mismo es when we también have adultery and cuando tenemos fornication in the church. adulterio y fornicación entre la iglesia. Hear me? ¿Me oyen?
This is worship of the devil. Esta es alabanza del diablo. Cannot allow it. No podemos dejar, Cannot permit it. no podemos dejar que eso los contamine. No, there are no other gods. No hay otro Dios, Right. ¿verdad? God himself said, Dios mismo, Él I'm dijo, one. yo There soy are no uno, other no gods. hay otros There's dioses. none beside him. No hay nadie Right. que yo. He's the only God that exists. Él es el único Dios que existe. So we have to So understand queremos que comprender that when he says, cuando Él dice you have no other gods before me, que no tenemos otros dioses ajenos, he's not talking about real God. no está hablando de dioses verdaderos. Because there are none. Porque Right? no hay otro Dios que solamente Él. All right. Whew. That's a rough one. Now, along with, Eso está un poco fuerte. the first commandment, Con eso con la primera mandamiento, what's the second one? que es la segunda, Read the second commandment. que dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. should I have any other images? Oh, sorry. Yeah, verse 3. Verse Verse 4, three. sorry. Yeah. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Does that mean that pictures are wrong? ¿Significa que los retratos son mal? ¿Las fotos? No pienses. That's an image, right? Esa es una imagen, ¿verdad? What's he talking about? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Huh? Idols, hermanos. He's talking about idols, Está hablando right? de ídolos. There's nothing wrong No hay nada mal with you having a carving of a horse. una imagen de un caballo. I have one on my desk Yo at tengo work, uno en mi trabajo, en mi mesa, but it's not an idol. pero no es un ídolo. Okay? What is an idol? ¿Qué es un ídolo, hermanos? Right? You begin to worship it, Sí, right? claro, si alaba ese caballo y lo adora, entonces sí hace un Dios. Pero ¿qué es una imagen? What other kind of idols can we have besides just statues? ¿Qué otra imagen podemos tener después de las estatuas? Ídolos, ídolos. Huh? Yeah, statues, but we can have, sometimes we have plaques hanging on the También wall. tenemos placas que están Almost every, colgadas. I think I mentioned it last week, every Mexican restaurant you go to, Cada there's a restaurante big sun mexicano on hay the wall. Why? un sol que está en la pared. ¿Por qué? Why? It's an idol. Es un ídolo. Understand? La Virgen It's an María idol. But también. we need to understand Pero nosotros tenemos que comprender, it goes beyond that. es más lejos que esto. Okay? It's not just about No solamente a es statue that we de worship. una imagen que alabamos. I went one time, and probably maybe that's the last time, I don't know, but Fui una vez, yo creo que la I última went vez to no a me Christian acuerdo. concert one time. Fui a un concierto cristiano. I felt like a sinner when I Yo went. me sentí como un pecador cuando ya me vine de casa, a la casa después que fui al concierto cristiano. Because Porque the same people, que las mismas personas, when they're in their service, cuando ellos estaban en su culto, sit in a chair, sentados allí en las sillas, maybe don't even clap, I a don't lo know. mejor ni clapean, ni mueven manos, ni nada. Estaban cuando ellos tienen su servicio en When la this iglesia. concert happened Pero cuando vino este concierto, with these well-known, famous con people, estas personas famosas, they were laying on the stairs. estas personas estaban tiradas allí en las escaleras o en It el looked like púlpito. Elvis Presley was there. Parecía como que Elvis Presley estaba allí frente de ellos. Half of them reaching out like this, but they're Cada not uno reaching to Jesus. cazando así, pero no hacia Jesús. They're reaching out to the musicians and the Estaban queriendo singers. tocar a esos músicos y a esos cantantes. It's idol. Eso es un ídolo. It's not a coincidence No es nomás así de repente that the TV show is called American Idol. que esa televisión, ese programa que dicen imágenes
Because American Idols. what? Americanos, ídolos americanos. Okay. Los ídolos, los cantantes que cantan. Because what the devil wants to do Porque lo que quiere hacer el enemigo is create idols for us. es creer, hacer ídolos para nosotros. And it even gets into the Christian Hasta se music. mete entre la música cristiana. I just about got rid of my television when I heard they were having a TV show called Christian Idol. Ya me lo quitaba mi televisión cuando oí que había un programa que decía que era cristiano de ídolos. It's like we're not afraid of anything. Ya no tenemos miedo de nada. Este There's no país fear of God. no tiene ira ni miedo de Dios. No fear of God. No hay nada de miedo de The Dios. Bible says to give honor La Biblia dice dar honra where honor is due. donde la honra es There's se nothing debe. wrong with clapping hands No hay after nada somebody mal does a good job singing a song. golpeando las manos con alguien que acaba de cantar un cántico, dale honra a esa But you better persona. be careful Pero tenga mucho cuidado that the glory is going to que God la gloria se le dé al Señor and not to man. y no a hombre. When you are glorifying a Cuando singer, usted está glorificando a un cantante, I'm sorry I'm talking about this too long, but estoy hablando mucho acerca de esto. I love to go A mí me gusta to a good conference. a ir a buenas I love to go conferencias. hear good preaching. Me gusta oír predicadores But it bothers buenos, me pero me molesta a when mí the church is packed cuando la iglesia está llena because somebody famous porque comes alguien to preach the word famoso of God. vino a predicar la palabra de Dios. Who are they coming for? ¿A quién vienen a ver? ¿A Dios o al predicador? You hear what I'm saying? ¿Me oyen lo que They estoy need to be coming for God. Ellos quieren que venir por Dios, But God's there no matter who's preaching. pero Dios está ahí, no importa quién está God's predicando. there when the pastor preaches. Dios está ahí con el pastor está predicando, con el asistente predicador está predicando, está Dios. God's there when a new person Y preaches. Dios está allí cuando la nueva persona predica. It just, we don't even Ni realize reconocemos when we begin to idolize. cuando comenzamos a conformar ídolos en nuestra propia mente. We cannot idolize. No podemos Okay? formar esos Let's ídolos. move on. I can talk Vamos a about that one all morir. day too. Puedo hablar acerca de esto mucho tiempo. That's how much time we got. 15 minutes. Wow, man. A few minutes. There's so much in the Ten Commandments. Es que hay muchos los 10 mandamientos, And hermanos. if we can Si understand podemos comprender these 10 commandments, estos 10 mandamientos, we will begin comenzamos a comprender to understand God. a Dios. Okay? Begin, not understanding, but we begin. Comenzamos a comprender. No vamos a comprender a Dios, pero comenzamos a comprender quién es Dios. Now let's go to verse number 7. Vamos al versículo 7. Or you just go down to verse 7. Vamos al 7. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, for the Lord will not hold him guiltless porque no dará por inocente that taketh his name in vain. Jehová al que tomaré su nombre en vano. What does that mean? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no tomar el nombre de Dios en vano, hermanos? What does it mean? ¿Qué significado? Te lo juro por Dios. Dice, I promise to God. That's one way. De una manera, Exactly. sí. Exactly. What else? ¿Otra? What literally, what does the word vain ¿Qué mean? significa la palabra vano, hermano? ¿Qué significa? ¿Sabe algo? La definición de ser vano. Anybody? What's it mean? No mention nothing false. False. The word? Exactly. When something is vain, Cuando algo es vano, it means significa that it's not important. que no está importante, que no es importante, que no tiene significado. Okay? So when we take the name of God in Cuando vain, tomamos el nombre de Dios en vano, it means when we use it, es
cuando lo usamos without a meaning. sin sentido. I know people that Yo sé personas something que happens and algo sucede, Jesus. oh Jesús, en el nombre de Jesús. Were you praying? ¿Está orando? Were you talking to him? ¿Está hablando con el Señor? Or were you witnessing? ¿O estaba dando testigo? Because if you weren't, Porque si usted no lo estaba haciendo, you just took the name of the Lord in vain. ya tomó el nombre de Dios en vano. You see, if you speak His Si name usted habla su nombre and you're not thinking about His y name, usted no está pensando acerca de ese you're not nombre, thinking about who He no is, está pensando de quién Él es, you just took His name. y ya tomó su nombre en vano. Most people take the scripture Muchas personas toman esta escritura en and all they want to talk about is cursing. y nomás quieren hablar acerca de echar maldiciones. Maldiciones. All the bad words. Son las palabras malas. That's the same thing. Es la misma cosa Because they use words porque usan palabras that mean nothing. que significan nada. The word did have a meaning, La palabra sí tenía sentido, but not anymore. pero ya no tiene sentido, Right? ¿verdad? It's just profanity. Es profanidad. And when we treat the name of God the same way, Cuando tratamos el nombre de Dios de la misma manera, we're taking His name in vain. estamos tomando su nombre en vano. So be careful. So, por favor, tengan cuidado. I see so many times Yo he on visto muchas veces Facebook or en el text, Facebook con un texto OMG. OMG. Please stop it. Por favor, paren. Oh my God. Dios mío. Oh Dios mío. Stop. Paren. If you're not praying to Him, Si usted no lo está orando a Él, if you're not witness about Him, si no está dando de testigo, stop letting it come out of your mouth. deje que ya no I'm salga de guilty su of it. boca. I'm not Yo, pointing yo fingers. también soy culpable, no estoy apuntando dedos. But the Word of God says Pero la palabra de Dios dice that we're going to be held accountable. que vamos a tener que tomar cuenta por estas cosas. We need to mention the name of Jesus, Queremos que decir el nombre de Jesús, but we need to be talking about Jesus. pero queremos que estar hablando acerca de We Jesús. need to be talking about God, Queremos que estar hablando de Dios, but we better be talking about God, pero más que queremos que estar hablando not de just Dios. throwing the word out No there. más tirando la palabra como el significado de nada. Is how important He is. Así es lo que es tan importante el Señor, que queremos que We must respect, respetar, give reverence, dar honra a su nombre and everything about y Him. todo acerca de Dios. All right? Hallelujah. I'm gonna wrap this up. It's kind of funny that Es un poco chistoso que I never, maybe they do in other countries, a lo but mejor lo hacen en otros países, I pero never heard anybody get mad and yo nunca he oído a una persona que se enoje y say diga, Buddha. Buda, Buda, You know? oh Buda. It's always Jesus El, Christ or something like el that. cuerpo ese Buda, el Dios ese Buda o otro Dios. Right? Ana, Yeah, it's always siempre es Jesus Jesús. or God. It Oh just- Dios mío, the enemy doesn't want the el name of enemigo no Jesus quiere que el nombre de Jesús to matter. que nos importe, que Okay? importe al This is mundo. why if we're talking about Him, Por eso si estamos hablando de Dios, let's be sincere. vamos a ser sinceros. Don't throw scriptures out. No nomás comience a tomar, sacar Don't todas las quote Jesus escrituras just because you feel like y saying it. decir Jesús no porque lo siente decir. Use it because you mean it. Úselo porque tiene ese significado Make y a lo siente difference. y tiene hace la diferencia. It'll make a difference when people, Eso va a hacer la diferencia they see us. cuando las personas nos miren a Respecting nosotros Him, okay? que damos respeto a Dios. All right. We're going to finish that up. We'll continue with those commandments next week. La semana que venga, el domingo que venga vamos a seguir. I think most of the rest of them Se me hace que todo lo demás will go a little faster. va a caminar más rápido. Because if we understand how important Si comprendemos qué importante Dios es para about Him being nosotros, first, que Él quiere que sea primero en the nuestras others will vidas, be easier to understand. todos los demás van a ser fácil para comprender. All right, my wife's got some announcements she's going to make for the church. Yo tengo anuncios para la iglesia And then we're going to y
aquí lo vamos a despedir para que vayan ustedes al baño o visite aquí. No, todavía comienza la banda. Ay, sí. Ok. En agosto este mes